El hijo de un multimillonario humilla a una camarera negra, sin saber que su padre la observa. ¿Qué pasa después? ¿Y si el hombre que te humilló frente a una sala llena de desconocidos fuera quien te abriera las puertas a tus sueños? Tasa Carter se secó una gota de sudor de la frente. La tenue luz de las cucharas doradas de la cocina trasera iluminaba el tenue brillo de su cabello trenzado. A sus 24 años, era un ejemplo de resiliencia. Sus cálidos ojos marrones desprendían una fuerza serena que contradecía el agotamiento de un turno de 12 horas. Su uniforme, impecable a pesar de la larga jornada, se le ceñía al cuerpo mientras sostenía una bandeja de copas de vino de cristal. El restaurante, enclavado en el corazón del centro de Chicago, era una reluciente fortaleza de riqueza, con suelos de mármol, lámparas de araña que rezumaban excesos y clientes que daban propinas de $100 como si fueran calderilla. Pero para Tasa, era solo otra noche de sonreír con los dientes apretados, esquivando microagresiones y soñando con un futuro que parecía eternamente inalcanzable. La facultad de derecho. Las palabras eran un mantra, un faro. Las había escrito en los márgenes de su desgastado cuaderno junto con los cálculos de sus escasos ahorros. Cada turno extra, cada doble turno, cada insulto tragado era un paso hacia ese sueño. Pero los números nunca cuadraban. La matrícula, los libros, los gastos de manutención, se cernían como una montaña insalvable. Aún así, Tasa no flaqueó. No podía. No con su abuela, mamá Ruth, rezando por ella todas las noches, y su hermano menor, Jamal, admirándola como si fuera su estrella polar. La voz de mamá Ruth resonaba en su mente mientras recorría el comedor. Niña, eres más fuerte de lo que crees. No hay tormenta que no puedas capear. Tasa se aferraba a esas palabras, sobre todo en noches como esta, cuando el aire vibraba con la crueldad despreocupada de los privilegiados. Había aprendido pronto que su amabilidad, su profesionalismo, eran una armadura pulida hasta brillar, pero pesada de llevar. Su mejor amiga y compañera de camarera, Ava, se acercó a ella cerca de la barra, con sus oscuros rizos ondeando mientras susurraba: «Chica, la mesa 12 ya me está dando dolor de cabeza. Ese tipo tiene la etiqueta de imbécil con derecho escrita en todo su cuerpo». Tasa miró de reojo y vio a un joven con traje a medida, el pelo rubio peinado hacia atrás, la voz alta y exigente mientras le hacía un gesto con la mano a otro camarero. Suspiró: «Simplemente superemos esto, Ava. Una noche más». Pero algo en el aire se sentía diferente esa noche. Una punzada de inquietud le recorrió la espalda como la calma antes de la tormenta. Malcolm Stone se acercó a la cuchara dorada como si fuera suya. A sus 26 años, se comportaba con la arrogancia de alguien que nunca había conocido una puerta cerrada. Su padre, Jeffrey Stone, era un multimillonario tecnológico, un titán hecho a sí mismo cuyo nombre era sinónimo de innovación y poder. Malcolm, sin embargo, era una historia diferente. Había vivido a costa de su padre, su fondo fiduciario como un colchón para cada fracaso, su encanto como un arma que manejaba con descuido. Sus penetrantes ojos azules recorrieron el restaurante con desdén, como si el mundo existiera únicamente para servirle. Se sentó en una mesa privilegiada cerca de la ventana, mientras su séquito de amigos igualmente privilegiados reía a carcajadas, sus voces desentonadas en el refinado ambiente. Tasa se acercó, con una sonrisa profesional pero cautelosa. «Buenas noches, señor. Bienvenido a la cuchara dorada. Les ofrezco algo para beber». Malcolm apenas la miró, con la mirada fija en su teléfono. «Sí, lo que sea caro. Tráeme una botella de Chateau Lafite del 98. Y no lo arruines». Su tono era cortante, despectivo, y sus amigos rieron disimuladamente. Tasa asintió, con la mandíbula apretada, y se giró hacia la barra. Ya había tratado con hombres como él antes, hombres que la veían invisible o peor aún, inferior. Pero cada desaire la iba minando, por muy fuerte que fuera. A medida que avanzaba la noche, las exigencias de Malcolm aumentaban.
Le devolvió un cóctel por estar demasiado flojo, se quejó de la iluminación y chasqueó los dedos a Taza como si fuera un perro. Ava, observando desde la barrera, murmuró en voz baja. Este tipo está pidiendo a gritos un plato en la cabeza. Taza le lanzó una mirada de advertencia, pero no pudo reprimir una pequeña sonrisa. El humor era su salvavidas en ese lugar. El punto de inflexión llegó una hora después. Malcolm pidió el plato estrella del restaurante, una pechuga de pato sellada con risotto de trufa, emplatada con maestría a la perfección. Taza lo sirvió con esmero, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Pero Malcolm apenas lo miró antes de devolverle el plato, alzando la voz. Esto es una basura. La presentación está mal. ¿Acaso estudiaste para esto? Oh, espera. Probablemente no. El comedor se quedó en silencio. Las cabezas se giraron, los tenedores se detuvieron en el aire. Taza sintió el peso de cada mirada. Sus mejillas ardían cuando las palabras de Malcolm la hirieron más de lo esperado. Abrió la boca para responder, con la voz firme a pesar del escozor. Lo siento, señor. ¿Puedo usar la cocina? Rehazla. Rastrillala. Se burló Malcolm, reclinándose en su silla, con la voz destilando condescendencia. ¿Crees que puedes arreglar esto? Estás fuera de tu alcance. Cariño. Céntrate en algo en lo que realmente seas buena. ¿Cómo qué? Limpiar mesas. Sus amigos se rieron, envalentonados por su crueldad, y algunos clientes sonrieron con suficiencia, su silencio cómplice. Las manos de Taza temblaban al agarrar el plato, pero se negaba a dejar que la viera quebrarse. Se había enfrentado a cosas peores. Clientes que la asumían como incompetente. Gerentes que la ignoraban para ascensos. Desconocidos que cuestionaban su lugar en un restaurante elegante. Pero esto era público, crudo, y le dolía de una manera que no podía evitar. Ava dio un paso adelante, con voz aguda. Oye, ya es suficiente. Está haciendo su trabajo. Pero Malcolm la despidió con un gesto, ampliando su sonrisa. Oh, genial. Otra. ¿Qué es esto? El sindicato de ayudas. La sala era un polvorín. Y Taza estaba en el centro. Quería responderle con brusquedad y decirle exactamente qué pensaba de su derecho. Pero no podía. No allí. No cuando su trabajo, su futuro, pendía de un hilo. Respiró hondo, en voz baja pero firme. Llevaré esto a la cocina. Señor, dígame cómo podemos arreglarlo. Sin que Malcolm lo supiera, un hombre con un sencillo traje gris había entrado en el restaurante momentos antes. Jeffrey Stone no se parecía en nada a su hijo en comportamiento. A sus 52 años, cargaba con el peso de una vida construida desde cero. Nacido en un pequeño pueblo de Ohio, se había abierto camino hasta la cima con determinación e ingenio. Su imperio tecnológico, Stone Innovations, era un testimonio de su visión. Pero su mayor fracaso, pensaba a menudo, fue su hijo. Malcolm había recibido todo lo que Jeffrey nunca tuvo. Sin embargo, lo había malgastado en arrogancia y excesos. Jeffrey había ido al Golden Spoon a reunirse con un socio, pero el alboroto en la mesa de su hijo le llamó la atención. Se quedó de pie cerca de la entrada sin que nadie lo viera, con su mirada penetrante observando cada detalle. Vio cómo Malcolm menospreciaba a Taza, cómo la joven mantenía la compostura a pesar del ataque verbal. Algo se despertó en él. Ira, sí, pero también vergüenza. Este era su hijo, su legado, comportándose como un niño mimado. Se acercó al gerente, un hombre enjuto llamado Paul, que se hacía sonar las manos con nerviosismo. ¿Qué pasa ahí?, preguntó Jeffrey con voz tranquila, pero autoritaria. Paul dudó, mirando hacia la mesa de Malcolm. Solo un cliente difícil, señor. Sucede. Taza se encarga de ello. Es una de nuestras mejores. Taza, repitió Jeffrey, dirigiendo su mirada hacia ella. Háblame de ella. Paul, con ganas de complacer, soltó los detalles. Lleva 2 años con nosotros.
Trabaja más duro que nadie. Está ahorrando para la Facultad de Derecho y siempre habla de convertirse en defensora pública. Nunca se queja, ni siquiera cuando a los clientes les gusta. Se detuvo al darse cuenta de que había dicho demasiado. Jeffrey apretó la mandíbula. Defensora pública de la Facultad de Derecho. Vio algo en Taza que le recordaba a su yo de joven. Hambre, determinación, una negativa a dejarse definir por las circunstancias. Y allí estaba su hijo, despreciándola por diversión. Jeffrey se acercó a la mesa de Malcolm, con pasos mesurados pero decididos. El comedor pareció contener la respiración al acercarse. Malcolm, todavía sonriendo con suficiencia, no se dio cuenta de su padre hasta que estuvo de pie justo a su lado. Malcolm, dijo Jeffrey en voz baja, pero con el peso de la autoridad. El joven se quedó paralizado, su bravuconería flaqueando. Papá, ¿qué eres? Tienes que disculparte con esta joven, dijo Jeffrey, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ella te ha mostrado más respeto que tú a ella. Si algo puedo enseñarte, es que tu privilegio no significa nada si no tienes la humanidad para respaldarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas e innegables. El rostro de Malcolm se endureció, abriendo la boca para protestar. Pero la mirada penetrante de Jeffrey lo silenció. El restaurante era un retablo de rostros atónitos, clientes, camareros, incluso los amigos de Malcolm, que de repente encontraron sus bebidas fascinantes. Jeffrey se giró hacia Taza, su expresión se suavizó. Soy Jeffrey Stone, dijo, extendiendo una mano. He estado observando cómo te manejas y estoy impresionada. Paul me dice que estás estudiando Derecho. Me gustaría ayudar. Taza parpadeó, con la mente dando vueltas. ¿Ayuda? No entiendo. Me gustaría cubrir tu matrícula, dijo Jeffrey simplemente. Toda. Y me gustaría que vinieras a mi oficina la semana que viene. Creo que te vendría bien un mentor, y sería un honor para mí ofrecerte mi orientación. La sala pareció inclinarse. Taza contuvo la respiración. Sus manos temblaban mientras agarraba el plato que aún sostenía. Señor Stone, no sé qué decir. Di que lo pensarás, respondió con una pequeña sonrisa. Te lo has ganado. Malcolm, todavía aturdido, tartamudeó. Papá, no puedes hablar en serio. Voy muy en serio. Jeffrey lo interrumpió, con una voz firme. Volvió a su hijo, su expresión inquebrantable. No se puede comprar el respeto, Malcolm, pero sí puedes ganártelo. Empieza ahora. Disculpándote. El comedor estaba en silencio, todas las miradas fijas en Malcolm. Su rostro era una máscara de humillación, su habitual confianza destrozada. Por un momento, pareció que iba a arremeter, pero algo en la mirada de su padre, quizás decepción, lo contuvo. Tragó saliva. Con fuerza, su voz. Hielo apenas por encima de un susurro. Lo siento, le dijo a Taza, con palabras torpes, poco practicadas. Me pasé de la raya. Taza asintió, con expresión neutral, pero con la mirada cautelosa. Gracias, dijo con voz firme. Se dio la vuelta y regresó a la cocina, con la cabeza alta y el plato aún en las manos. Pero el giro inesperado no estuvo en la disculpa de Malcolm. Fue en lo que sucedió después. Mientras Taza desaparecía en la cocina, Ava la siguió con los ojos muy abiertos. Taza, ¿oíste eso? Te está pagando la universidad. Vas a ser abogada. Taza dejó el plato, con las manos aún temblorosas. No lo sé, Ava. Se siente demasiado grande, como un sueño en el que no puedo confiar. Ava la agarró por los hombros con voz feroz. Escúchame. Has estado cargando con este lugar a tus espaldas. Te lo mereces. No te atrevas a dejar que la duda te lo robe. En ese momento, Taza comprendió el verdadero peso de la oferta de Jeffrey. No era solo dinero. Era una oportunidad para reescribir su historia,
para salir de las sombras y vivir la vida que siempre había soñado. Pero tenía un precio. La presión de demostrar su valía, de cargar con las expectativas de un multimillonario que veía en ella algo que ella no estaba segura de ver. La semana siguiente, Tasa se sentó en la oficina de Jeffrey Stone, un espacio elegante con vistas al lago Michigan. Allí era diferente, menos imponente, más humano. Habló de sus propias dificultades, de haber crecido sin nada, de los errores que había cometido al criar a Malcolm. «Veo algo en ti», le dijo. «No solo talento, sino corazón. El mundo necesita más gente como tú». Tasa respiró hondo, con la decisión tomada. «Acepto su oferta, señor Stone, pero quiero ganármela. Quiero trabajar por ella, no solo aceptarla». Jeffrey sonrió, con una calidez inusual en la mirada. No esperaba menos. De vuelta en el Golden Spoon, las visitas de Malcolm se hicieron menos frecuentes, y cuando aparecía, era más tranquilo, más sereno. La disculpa no lo había cambiado de la noche a la mañana, pero había sembrado una semilla. Tasa, mientras tanto, se sumergió en sus estudios. Sus turnos en el restaurante ahora le infundían un nuevo propósito. Mamá Ruth enmarcó su primera carta de admisión a la Facultad de Derecho, y Jamal presumió con sus amigos de su hermana, la futura abogada. La historia no terminó con una transformación de cuento de hadas. El camino de Malcolm hacia la humildad apenas comenzaba, y el de Tasa hacia la Facultad de Derecho estuvo plagado de desafíos. Pero en ese momento en la cuchara dorada, se encendió una chispa, un recordatorio de que el respeto, como los sueños, se gana con coraje y resiliencia. Mientras Tasa caminaba a casa una tarde, con el horizonte de Chicago brillando contra el crepúsculo, sintió que el peso de su futuro cambiaba. Ya no se trataba solo de la Facultad de Derecho. Se trataba de demostrarse a sí misma, al mundo, que era más que las etiquetas que otros intentaban ponerle. Pensó en las palabras de Jeffrey, en la disculpa reticente de Malcolm, en el ánimo intenso de Ava, y pensó en mamá Ruth, quien siempre le había dicho que era más fuerte que cualquier tormenta. Sonrió, con pasos más ligeros. La montaña seguía allí, pero por primera vez pudo ver la cima.